María Eugenia Balbuena y soy jueza de paz de la Comuna Socialista Comandante Hugo Chávez. Y hoy continuamos con nuestro proceso de formación de justicia de paz comunal. Buenos días, profesor. Ok, muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta al respecto sobre lo que venimos tratando? Profesor, una pregunta. ¿Puede una jueza o un juez de paz comunal hacer algún tipo de desalojo en una situación arrendataria? Ok, muy bien. Esa es una pregunta muy importante, trascendental. Aquí vamos a desarrollar, para contestar a esa pregunta, el pensamiento como jueces y como juezas. Entonces, ¿cuál es el primer elemento que nosotros tenemos que desarrollar dentro de la idea conductual del pensamiento del juez y la jueza venezolana y venezolano? Lo primero es ir a la Constitución. Y la Constitución nos habla de un debido proceso. Y nos habla de un conjunto de garantías constitucionales, que son los mecanismos para hacer efectivos los derechos. Las garantías constitucionales son mecanismos efectivos para hacer los derechos. Recuerden que nuestra Constitución tiene valores superiores, que están en el artículo 2, tiene principios constitucionales, tiene derechos y obligaciones, una parte dogmática, una parte orgánica, que se va desarrollando. Entonces acá tenemos garantías que son mecanismos para hacer efectivos los derechos sustanciales o sustantivos que hay en las leyes ordinarias, en las leyes orgánicas, en las leyes especiales, y siempre tenemos que actuar dentro de la competencia que nos establece esta ley. Fíjense que nosotros, las juezas y los jueces de paz, de justicia, de paz comunal, tenemos esta ley orgánica que regula nuestro comportamiento, nuestra conducta, que viene justamente primero la Constitución y después tenemos nuestra ley orgánica, después las leyes especiales. Ahora, dentro de esta ley orgánica nosotros podemos observar, nos habla del contenido de la sentencia. Eso nos dice que nosotros tenemos jurisdicción, es decir, los jueces y juezas de justicia de paz comunal, en su ley orgánica les otorga jurisdicción, y una jurisdicción de primer grado, porque ustedes son elegidos por el pueblo venezolano directamente. Entonces, ¿qué sucede con esa jurisdicción? Nosotros tenemos jurisdicción que significa jurisdictio, significa decir derecho. Pero no podemos decir derecho de cualquier cosa. Por ejemplo, un juez penal no puede decir derecho sobre una propiedad de un inmueble en una disputa de una reivindicación civil. Un juez del OMNA no puede hacer algún pronunciamiento sobre un delito penal de protección, no puede hacer algún pronunciamiento sobre un delito, de manera que cada uno de nosotros, los jueces, tenemos una limitación a la jurisdicción, que es la competencia. La competencia es el límite de la jurisdicción. La jurisdicción es que todos podemos decir derecho, pero en este caso la jurisdicción tiene un límite que es la competencia. Cuando nosotros observamos esta ley, nosotros podemos ver que en el artículo 8 está nuestra competencia. El artículo 8 es el pilar fundamental. Quizás lo que nosotros tenemos que ver en primer lugar cuando nos llega un elemento, pasarlo por la Constitución y luego por el artículo 8 de la competencia. Ahí está cuáles son nuestras atribuciones, cuáles son nuestros límites. Y el aspecto competencial, como límite de la jurisdicción, tiene tres contenidos. En primer lugar, el 8.1, que está allí muy bien establecido, pues es una ley muy bien desarrollada, como ustedes la habrán podido apreciar, tiene un contenido extraordinario, una inteligencia maravillosa para poder dirimir los conflictos vecinales a través de la equidad, porque nosotros somos jueces de equidad. Entonces, es importante acá señalar que nos dice la competencia por el territorio. El 8.1 es el primer elemento, la competencia por el territorio. Entonces, esa competencia que tiene límite, el primer límite es el territorio. Nosotros pudiéramos conocer de algún evento ocurrido en Carayaca, estando aquí en la comuna Hugo Chávez de Urimare de Catialamar. No podemos, porque nosotros tenemos un límite territorial que es la circunscripción a través de la cual se nos eligió y nosotros representamos ese territorio. Entonces tenemos un límite territorial. Lo primero que tenemos que ver es si ese elemento está dentro del territorio. Lo segundo que nos dice la propia ley, que repito, está muy bien desarrollada, es lo relativo a la cuantía. Hasta qué monto en dinero, en asuntos patrimoniales, porque nosotros vamos a conocer de determinados asuntos patrimoniales, podemos conocer. Y entonces la ley nos establece
que hasta 1.000 unidades de mayor cotización por el Banco Central de Venezuela en los asuntos patrimoniales que están dentro del artículo 8 de la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal. Esa es otra competencia. Esa es la competencia por el valor. Por el valor. Y la última competencia, quizás es la más importante, que es por la materia. Por la materia. Sobre esta vamos a tratar con relación a esa pregunta que hace la licenciada María Balbuena, que tiene que ver sobre si la jueza o el juez de paz de Justicia de Paz Comunal puede practicar desalojo. Fíjense lo que sucede con los desalojos. Los desalojos tienen que ver en un origen dentro del sistema del derecho, de la división del derecho. El derecho tiene una gran división con relación a la tutela de lo que él realiza. Y hay derechos personales y hay derechos reales. Los derechos personales son los que tenemos como persona y en la relación con otras personas. Son derechos subjetivos que están dentro del ámbito patrimonial. Luego tenemos dentro de esa clasificación derechos reales. Los derechos reales son los derechos sobre los bienes o sobre las cosas que están dentro de nuestro patrimonio. El ser humano como persona, derecho natural, ¿verdad? Como derecho personal, tiene un conjunto de elementos que integran el patrimonio. Dentro de ellos están las cosas o los bienes. Ha habido alguna discusión en la doctrina jurídica sobre si llamarlo cosas o llamarlos bienes. Por ejemplo, los romanos, que eran muy prácticos, eran muy pragmáticos y que quizás fueron los grandes generadores de las instituciones jurídicas, hablaban de cosas. A mí me gusta mucho el término cosa, porque es la res, la cosa. Cosas muebles, cosas inmuebles, cosas fungibles. Dentro de este concepto de cosa, porque el concepto de bien queda, el bien tiene otra conceptualización. Por ejemplo, bien puede ser estar en una condición adecuada, puede ser un privilegio, puede ser una situación de bienestar. Entonces, esta discusión, por ejemplo, en el derecho tuvo mucha trascendencia en el siglo pasado y en el siglo anterior, del siglo XIX, XX, con autores belgas. Por ejemplo, Henri Pottier, que es uno de los autores belgas por excelencia, decía y prefería que era el concepto de cosa sobre el concepto de bien. Pero nuestro código también se refiere al concepto de bienes, se refiere al concepto de bienes y derechos reales. Entonces, fíjense, ¿qué sucede? Cuando yo tengo dentro de mi patrimonio cosas, tengo varios derechos. Hay muchos derechos que surgen de los derechos reales. Hay muchas instituciones que surgen de los derechos reales. ¿Qué instituciones surgen de los derechos reales? Esto lo voy a hacer así bien sencillito. Surgen situaciones como el derecho de propiedad, que es el derecho que yo tengo sobre la cosa, de disposición de cualquier cosa que tengo, mi carro, mi casa, mi inmueble, tengo un derecho de disposición, la propiedad. Tengo el usufructo, tengo el hogar, tengo la habitación, ¿okay? Tengo el uso, tengo la servidumbre, tengo la enfiteusis, tengo la hipoteca, la prenda, la anticresis, el derecho de retención, el derecho de depósito. Fíjense cómo es una institución muy compleja, tiene muchas instituciones. Es bastante complejo estos conceptos. Ahora, dentro de ese derecho de propiedad que tengo sobre la cosa, vamos a ir a la propiedad propiamente, que está establecida en el 115, está la propiedad de rango, pudiéramos llamarla capitalista, la propiedad liberal, porque tenemos una propiedad social que también regula nuestras leyes, pero esta es la propiedad porque estamos hablando de los arrendamientos. La pregunta tiene que ver con los arrendamientos. Si el juez de justicia de paz comunal puede decretar un desalojo en este tipo de relaciones. Entonces tenemos el artículo 115, que establece el derecho de propiedad. Vamos al 545 de nuestro Código Civil, que regula y define el derecho de propiedad como el derecho de disponer, usar y gozar de la cosa. Exactamente, muy bien. Entonces, fíjense, cuando yo tengo ese derecho real de propiedad, yo puedo disponer de la cosa. Y dentro de esa disposición de la cosa es que yo puedo celebrar contratos. Para poder entrar al arrendamiento tengo que dar toda esta vuelta. Entonces, te puedo disponer a través de contratos. ¿Qué es un contrato? Bueno, nuestro código es muy sencillo. A veces la gente le tiene miedo al derecho de obligaciones, al derecho de contratos, pero en realidad es muy sencillo.
El 1131 define qué es un contrato, para poder entrar a ver qué es un contrato de arrendamiento. Y dice el contrato, dice el 1131, que es una convención entre dos o más partes para constituir, reglar, transmitir, crear o extinguir un vínculo jurídico. Fíjense qué sencillito. Es un convenio, ¿verdad?, entre dos o más partes para constituir, reglar, transmitir, ¿verdad?, terminar un vínculo jurídico. Entonces, el contrato genera obligaciones. Entre ellos, el contrato de arrendamiento genera entregar la cosa, pagar el canon de arrendamiento, mantener y cuidar el inmueble. Entonces, fíjense cómo vamos transitando para poder llegar a la respuesta. Ese es el pensamiento del juez. Primero, estamos en presencia de un derecho que en principio es real porque yo tengo el derecho sobre la cosa que la voy a disponer. ¿Qué le voy a hacer? La voy a arrendar, la voy a alquilar. ¿Okay? Entonces, también voy al Código Civil. El 1579 del Código Civil. Mire, yo me sé esos artículos así porque tengo ya casi 40 años de graduado, no se asusten, ¿ok? Después de 40 años y siendo juez, la mitad de ellos, más de la mitad de ellos, uno se sabe eso de memoria. Ok, el 1579 me habla del contrato de arrendamiento, además es mi tema, pues son temas civiles, el contrato de arrendamiento. El código define muy bonito los contratos. Y dice, el arrendamiento es un contrato entre dos partes a través de la cual uno acuerda entregar la cosa para ser usada por el otro por un determinado tiempo, ¿verdad? Y con el pago de una contraprestación que es un canon de arrendamiento. Fíjense que es muy sencillo, es lo que nosotros sabemos en términos generales, un contrato y el código lo toma y le define. Y ese es un contrato de arrendamiento. Vamos a entrar ahora al mundo de los arrendamientos. El mundo de los arrendamientos tiene contratos a tiempo determinado, que son por un periodo de tiempo. El contrato puede transformarse de determinado en indeterminado. Y vamos a tener la posibilidad también de hablar de otro desalojo que ya no es civil, sino que es penal. Porque nosotros, y vamos a hacer paréntesis aquí con la materia penal, es posible que se tipifique una conducta y que nos llegue alguna denuncia acá a los jueces y juezas de paz comunal con relación a una invasión, al delito de invasión. Es un delito y tiene un tipo. Ese delito de invasión tiene un tipo en el 471A. Y el derecho penal a veces es mucho más sencillo definiendo lo civil. Son mucho más sencillitos. Nosotros los civilistas como que enredamos las cosas. Pero el Código Penal lo dice de forma tan clara que es una invasión. Dice, es una ocupación de un bien ajeno por una parte para tener beneficios propios, ¿verdad? De forma que esa ocupación es ilegal, es decir, no tiene ningún derecho sobre esa fórmula de ocupación. Mire qué sencillito lo define el Código Penal. Ahora, si a nosotros nos llegase una denuncia de este tipo de invasión, nosotros en nuestra extraordinaria ley orgánica, Justicia de Paz Comunal, nosotros tenemos el artículo 10, que nos dice que nosotros no podemos conocer de esas normas que tienen carácter de orden público, esas situaciones que tienen orden público. El derecho penal es un derecho que tiene como característica fundamental el orden público. Entonces nosotros tenemos que recibir esa denuncia y orientar al ciudadano, al vecino, para que ocurra inmediatamente a la Fiscalía del Ministerio Público, al Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano extraordinario en Venezuela que tiene un alto papel protagónico de responsabilidad en la justicia penal y que ellos inmediatamente van a actuar sobre esa situación cuando ustedes le envíen esa denuncia que se ha efectuado o cuando remitan a ese ciudadano al Ministerio Público. Ellos comenzarán a hacer las investigaciones, una fase preliminar, y pues llegarán a sus conclusiones e intentarán ante el tribunal competente los elementos de este tipo penal, ¿no? Que no solamente tiene la posibilidad de desalojar, sino que también tiene una sanción penal, una pena. Entonces es un elemento importante. Pero bueno, volvamos al civil, que es donde estábamos en los arrendamientos, que es el ámbito del arrendamiento donde queremos desenvolvernos. Fíjense, todo el mundo jurídico, el sistema jurídico de los arrendamientos existe en una red extraordinaria de la cual forman parte nuestros tribunales civiles, tanto los del municipio
como los de primera instancia, y también nosotros tenemos una superintendencia nacional, ¿verdad?, sobre materia de arrendamiento, que está establecida en el decreto con rango, fuerza y valor de ley del control y regularización de los arrendamientos de vivienda. Porque fíjense que puede haber dos tipos de contratos de arrendamiento y las normas que se aplican son distintas. Uno para vivienda, un inmueble para vivienda, porque parte de la característica de los bienes es que se divide en bienes muebles y bienes inmuebles. Aquí estamos hablando de inmuebles de vivienda, ¿no? Entonces tenemos una ley especial que regula las situaciones del arrendamiento de bienes de vivienda, que es esta ley extraordinaria que salió en el año 2011, fue publicada en Gaceta Oficial, una ley de un carácter fundamental para los derechos humanos de las venezolanas y de los venezolanos. Es una ley que deriva directamente del Estado social y del Estado de justicia, porque la vivienda es un elemento trascendente a lo que significa el desarrollo de los derechos más fundamentales que están en nuestra Carta: la vida, la igualdad, la libertad, ¿verdad? Nosotros no podemos desarraigar a una familia de un hogar, por eso hay un sistema complejo que ha sido creado en el Estado para garantizar los derechos del arrendatario, del inquilino, derechos que parten desde la Constitución. Muy bien, siempre todo el análisis desde la Constitución. Entonces, fíjese, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Qué puede demandar algunos sujetos de esa relación arrendaticia? Como vimos, es un contrato que es entre dos partes. Una parte que es el arrendador, que tiene un derecho real sobre la cosa y lo arrienda, porque él dispone, él usa la cosa. Pero ya el contrato de arrendamiento no es real. El contrato de arrendamiento es personal, porque las relaciones que se generan y las obligaciones que genera el contrato de arrendamiento son personales, entre dos sujetos, entre dos personas, naturales o jurídicas, pues también puede ser una compañía, una sociedad mercantil. Entonces hay una serie de relaciones. Ahora, si alguna persona demandase el cumplimiento, fíjense que el contrato de arrendamiento tiene toda una serie de elementos que se pueden demandar: el cumplimiento del contrato, la resolución del contrato. En esos dos casos, cumplir el contrato o darlo por terminado o resolverlo, son términos comunes del lenguaje, están regulados en el Código Civil. El 1167 habla del cumplimiento del contrato y de la resolución del contrato. ¿Qué puede suceder también? Que la parte pida, distinto al cumplimiento y a la resolución, pida el desalojo. Y entonces nosotros vamos a decir qué elementos están contenidos en el desalojo. Hay causales del desalojo, tanto dentro de la relación de arrendamiento de vivienda, de uso de vivienda, como en las relaciones comerciales para el uso del comercio. Entonces, fíjense, si lo que yo estoy pidiendo es el desalojo, significa que yo estoy utilizando entonces los elementos contenidos en el decreto con fuerza, valor y rango de ley de regularización y control de arrendamientos de vivienda, ¿okay?, del 2011. Entonces, en esta ley especial, que repito, es maravillosa, yo los invito a que se las lean, las disposiciones fundamentales, por ejemplo, sobre el derecho social que involucra la vivienda. Si nosotros, fíjense, yo las tengo en una carpetica, yo creo que todos deberíamos tener aquí, la ley de arrendamiento comercial, la ley de arrendamiento de vivienda, y tengo de primera una ley que es maravillosa, que es el decreto contra el desalojo arbitrario de vivienda, que ya lo vamos a ver. Entonces, si yo voy al desalojo, yo tengo que ir al 91 de la ley de arrendamiento de vivienda. Y el 91 me habla sobre el desalojo, ¿ves? Lo que está preguntando la licenciada María Eugenia. Y dice: solo procederá al desalojo de un inmueble bajo contrato de arrendamiento fundamentado en las siguientes causales. ¿Ven? Estas causales quedan fuera del cumplimiento y de la resolución. Este es desalojo. Son tres figuras distintas: cumplimiento, resolución, desalojo. El desalojo es lo que el legislador dijo en este artículo. Entonces, ¿cuándo procede el desalojo? Dice: el desalojo de vivienda cuando haya dejado de pagar 4 cánones de arrendamiento sin causa justificada. Porque nosotros hemos tenido excepciones importantes. Por ejemplo, en los años de la pandemia, ¿cómo podíamos nosotros pedirle a un arrendatario, ¿verdad?, que cumpliera con el pago del canon si efectivamente estábamos todos confinados? El Estado siempre está protegiendo
las relaciones jurídicas, siempre, y más esta, que es de vida misma. Entonces dice, en la necesidad justificada que tenga el propietario o propietaria de ocupar el inmueble por alguno de sus parientes consanguíneos hasta el segundo grado, en el hecho de que el arrendatario haya dado un uso indebido, a veces han sucedido cosas como que empieza a deteriorarse el inmueble, no se le notifica al arrendador y el inmueble se cae. Entonces ya el contrato no tiene objeto porque la cosa se destruyó o se está deteriorando. Entonces fíjense que aquí están estas causales, que son 5, a través de las cuales entonces se puede otorgar el desalojo. Pero, ¿cómo es el procedimiento del desalojo? Igual sucede en el artículo 40 del decreto con fuerza, rango y valor de arrendamientos de inmuebles comerciales. También allí en el 40 hay unas causales en los cuales los arrendamientos comerciales pueden decretarse desalojo. Pero ¿cómo es el procedimiento? Para que ustedes vean que aquí no estamos inmiscuidos los jueces y las juezas de justicia de paz comunal. Porque el procedimiento es el siguiente. Nosotros tenemos una ley que es extraordinaria, que es el decreto con rango, fuerza, valor, contra el desalojo arbitrario de vivienda, que es del año también 2011. La última que se hizo fue la de arrendamientos comerciales, que es del 2014. Esta ley contra el desalojo impide que los desalojos sean arbitrarios. Todo este sistema que hay, que va desde nuestro BANAVI, nuestra Superintendencia Nacional de Control y Arrendamientos de Viviendas venezolano, que se encuentra, por cierto, esa institución de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos se encuentra en el artículo 16 y siguientes del decreto con fuerza, rango y valor y ley de control y regularización de arrendamientos de vivienda. Allí se encuentra. En el artículo 16 tenemos a BANAVI, que es una institución importantísima, fundamental, creada para justamente garantizar los derechos humanos de todos los que están en esa relación, para evitar justamente que ocurran situaciones de desigualdad y de injusticia, porque recordemos que Venezuela no solamente es un Estado de derecho, sino es un Estado de justicia. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que algún arrendador considere, o algún arrendatario que está perjudicado, él tiene que ir en primer lugar a un proceso previo que debe agotarse, que es un procedimiento administrativo, no es jurisdiccional, es administrativo, que es SUNAVI, que es nuestra Superintendencia Nacional, ¿verdad?, para la vivienda. Entonces allí él comienza todo un procedimiento, NAVI, que está en este decreto para prevenir el desalojo. Está en el artículo 5, si mal no recuerdo, y él va allí a verificar todos los elementos de esta relación arrendaticia. Y sobre todo va a tratar de mediar para que las partes lleguen a un acuerdo sobre la situación que está ocurriendo entre las obligaciones que genera el contrato de arrendamiento. Entonces, esta es una etapa obligatoria. Repito, es un sistema y son de orden público. ¿Qué significa que una norma es de orden público? Que no pueden ser relajadas, ni por las partes, ni siquiera por el juez. Tenemos que cumplirla porque el orden público es el sustento fundamental que tiene el fundamento del Estado. Entonces son normas que no pueden ser relajadas. Entonces hay un sistema que empieza por el tsunami y allí hay una etapa de mediación. Se notifica a las partes, concurren, se van realizando audiencias, escuchando a ambos sujetos, y es posible que allí se llegue a un convenimiento. Yo creo que casi un 80 o un 90% de los asuntos de conflicto que hay entre el arrendador y el arrendatario, nuestra superintendencia los media, es muy efectiva en la mediación. Y recuerden que los venezolanos somos los hijos de aquellos habitantes originarios que tenían al palabrero. Nosotros nos gusta siempre negociar, conversar. Entonces, allí se soluciona la gran mayoría de los casos. Si no se solucionó allí, se agota la vía administrativa. Ahora sí tenemos la puerta abierta para ir a la vía jurisdiccional. ¿Cuál es la vía jurisdiccional? Bueno, si la cuantía del juicio es menor a 3.000 unidades de mayor cotización por el Banco Central de Venezuela, la demanda va a los tribunales de municipios civiles. Son tribunales de municipios de ejecución de medidas y ordinarios. Y estos tribunales van a sustanciar el proceso a través de lo que establece la propia ley de arrendamiento
de inmuebles para vivienda, que es un procedimiento que está establecido en esa ley y que se remite en gran parte a un juicio que se llama juicio oral, que es un juicio contencioso especial que está en el 859 del Código de Procedimiento Civil. ¿Okay? Hay una sustanciación especial, no es un procedimiento largo, tedioso como el juicio ordinario, sino que es un procedimiento muy breve y donde tiene características importantes que hay inmediación. Es decir, que el juez está junto con las partes en audiencia, los escucha, los ve directamente, que es un elemento importante dentro de este proceso para poder pues, sentenciar no solamente conforme a las normas de derecho, sino conforme a un estado de justicia que representa a la República Bolivariana de Venezuela. Si es mayor a 3.000 unidades de mayor cotización del Banco Central de Venezuela la demanda, entonces nosotros tenemos que introducirla ante el Tribunal de Primera Instancia, y es un procedimiento complejo. Después, luego que la sentencia queda definitivamente firme, porque esa sentencia garantiza el doble grado de conocimiento, porque contra esas sentencias de municipio hay apelación al Tribunal Superior Civil y Mercantil. Si es en primera instancia, hay apelación también al Tribunal Superior Civil y Mercantil, y si comenzó en primera instancia, es posible que pueda tener inclusive recurso de casación en el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Civil. Entonces, fíjense cómo lo que quiero darles a entender con esto es que todo es un sistema complejo, interesante, bonito, que yo sé que ustedes manejan, conocen por la experiencia de vida que todos tenemos, porque nos eligieron justamente por eso, como juezas y como jueces, porque tenemos esa experiencia de vida de estar en el día a día de los conflictos de nuestra comunidad. Es un procedimiento complejo. Igual sucede con la materia comercial. La materia comercial comienza con un procedimiento oral, ¿okay? Ahí no hay el agotamiento de esa vía administrativa por el procedimiento oral que establece la propia ley especial, y si está en primera instancia pudieran llegar a tener, inclusive el concepto pudiera tener la posibilidad de llegar a casación. Ahora, vamos a ver entonces qué nos corresponde a nosotros efectivamente dentro de ese sistema que es tan complejo, porque garantiza nuestra Constitución y garantiza derechos fundamentales. Entonces, cuando uno lee el artículo 8, que recuerden, es el artículo donde nosotros nos movemos, es el artículo de las competencias. Ese artículo 8 tiene 14 numerales, 14 atribuciones que tenemos nosotros como jueces y juezas de justicia de paz comunal. Y el segundo ordinal, perdón, que nos habla el artículo 8, es conocer los conflictos o controversias derivados de la relación arrendaticia o de la propiedad horizontal. Y tiene una coma, ahí hacemos un paréntesis. Salvo, aquí la regla es que podemos conocer, pero después viene una coma. Salvo aquellos asignados a tribunales ordinarios. Fíjense qué me dice tribunales ordinarios. Bueno, tribunales ordinarios son los que tienen la competencia bajo esas circunstancias, ¿no? Que son los tribunales civiles en principio. Pudiera tenerlo a lo mejor protección si en el caso de alguno de los firmantes del contrato fuese un menor, representado, tutelado, etcétera, etcétera. Salvo aquellos asignados a tribunales ordinarios y especiales o autoridades administrativas. Entonces, nosotros podemos conocer, salvo estos casos, que conozca un tribunal o que conozca autoridades administrativas. O sea, solo en los casos que se nos presente ese tipo de conflicto y ya estén siendo procesados por lo menos por el SUNAL. Vamos a ver cómo es el asunto, porque fíjate, las normas del conocimiento de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento son de orden público. Entonces dice, nosotros podemos conocer como jueces de justicia de paz comunal, salvo que la competencia la tenga un órgano administrativo. Entonces el órgano administrativo tiene facultades preliminares a ir a la vía jurisdiccional. Hay que agotar un procedimiento administrativo para que el abogado introduzca una demanda ante un tribunal jurisdiccional. Si el abogado introduce una demanda ante el tribunal sin haber agotado la vía administrativa, hay una situación de falta de jurisdicción, porque hay un órgano administrativo que tiene preferente competencia para conocer en primer grado, por lo tanto la demanda no puede sustanciarse sin que se agote la vía administrativa. Entonces, ¿pudiéramos nosotros sustituir como jueces de justicia paz comunal las funciones de la Superintendencia Nacional? No.
ahí están en su ley especial, ¿verdad? Ni del Ministerio Público. Entonces nosotros, en principio, no podemos utilizar y ejercer las funciones que utiliza el tsunami. Ahora, se han presentado casos donde personas que ya están procesando con problemas o conflictos ante otras instancias, como por lo menos el tsunami, y se presentan ante nosotros. Okay. Pues vamos a ver cuál es la respuesta definitiva. Todavía no hemos llegado a la respuesta definitiva. Estamos explicando todo el sistema. Entonces, a tsunami no lo podemos sustituir. Podemos sustituir a los tribunales, porque aquí dice, si está atribuido a tribunales ordinarios o especiales, no podemos sustituirlo. Entonces tampoco tenemos competencia. No, en este caso yo creo que nosotros asesoramos y entonces Fíjense qué importante. Si nos llega un conflicto de esto, ¿es posible que nos llegue? Sí, nos van a llegar contratos de arrendamiento, una persona que incumple, que no incumple. Bueno, tenemos que ver si los montos son menores, en primer lugar, a 1.000 unidades de mayor cotización por el Banco Central para el momento en que se introduce la demanda, para el momento en que se introduce la solicitud, ¿ok? Acá ante el Tribunal de Justicia de Paz Comunal tenemos que ver si es menor a ese monto. Si es mayor, ya no podemos conocer. Y el momento determinante es cuando se presenta la demanda. Yo les voy a decir un nombre de esa institución que es odiosísimo, pero se llama la perpetuatio jurisdictio, lo decían los romanos, la jurisdicción perpetua. Una vez que una demanda se introduce, la situación de hecho no cambia. Por ejemplo, si hay un caso de obligación de manutención de un adolescente de 17 años, y en el transcurso del proceso cumple la mayoría de edad, no significa que ese proceso se termina. Sigue el conocimiento de esa causa. Igual sucede si es un delito penal o comete siendo un infractor, niño, niña, adolescente, y después cumple la mayoría de edad, no significa que va a pasar a un tribunal ordinario. La jurisdicción es perpetua, por eso los romanos eran tan buenos, ¿verdad?, en esas cosas que determinaban la jurisdicción y la competencia. Entonces, la competencia por la cuantía se determina cuando se introduce la solicitud. Si al momento en que se introduce es menor de 1.000 unidades tributarias, nosotros podemos conocer. ¿Pero qué podemos conocer? ¿Para dirimir el conflicto del contrato? No. ¿Qué hacemos nosotros los jueces y las juezas de paz? Nosotros hacemos, en principio, 2 cosas. Luego, otra cosa más. ¿Qué es lo que tenemos en principio? Conciliación y mediación. Tenemos 2 instituciones que son fórmulas alternativas de resolución de conflictos. Y aquí utilizamos toda nuestra competencia y toda nuestra inteligencia para lograr la mejor sentencia, que es la que se puedan dar las partes a través de la mediación o la conciliación, que es que nosotros, ¿verdad?, vertamos a esa discusión, a ese conflicto de intereses, ideas para poder dirimir la controversia. Una cosa es la mediación, otra cosa es la conciliación. Ustedes tienen dentro de su ámbito competencial, tienen todas las herramientas para lograr la paz dentro de la comunidad a través de esas circunstancias. Ahora, si alguna persona tiene algún conflicto de arrendamiento de vivienda, cuya cuantía es inferior a 1.000 unidades de mayor cotización por el Banco Central y viene a nuestro tribunal, ¿lo vamos a desechar? No. Nosotros vamos a atenderlo y vamos a tratar de buscar una mediación, una conciliación. ¿Okay? El hecho de que, vamos a terminar este punto porque este es el medular, aquí estamos respondiéndole a la licenciada María, el punto medular. ¿Lo vamos a desechar y decir, no somos competentes? No, la ley nos da competencia. ¿Para qué cosa? Para mediar y para conciliar. Para mediar y para conciliar. Entonces nosotros allí podemos lograr mediación y podemos lograr conciliación. Entonces ponemos fin a ese conflicto. ¿Ven? ¿Hay necesidad de agotar la vía de la superintendencia? No, porque ya aquí llegaron a un acuerdo las partes. Ahora, ¿qué pasa si ese acuerdo se incumple? Nosotros no podemos ejecutarlo. Nosotros no podemos ejecutar un desalojo. Recuerden que aquí hay una cantidad de leyes de orden público. El decreto contra desalojo arbitrario de vivienda tiene una serie de más de 8 o 9 pasos para poder ejecutar la sentencia definitivamente firme, que es buscar un refugio, darle protección a nuestros niños y niñas. Es un sistema muy complejo que nosotros no podemos, no cumplieron y vamos a ir a la casa. No, nosotros no, en definitiva, nosotros no desalojamos. ¿Okay? Son los órganos competentes dentro del sistema
que regula el cumplimiento de los contratos de arrendamiento de viviendas o de arrendamientos comerciales. ¿Nosotros qué podemos hacer? Mediar, ¿ok? Entonces, ese es un aspecto importante, que hasta allí se agota nuestra competencia, porque pudiéramos decidir ese conflicto. Yo pienso que no, porque ya es una función asignada a los tribunales. Entonces, salvo que tengan competencia nuestros tribunales. ¿Okay? Nosotros vamos a actuar siempre, y eso es de recordarlo, por la equidad. ¿Okay? Nosotros somos jueces de equidad. Fíjense que ¿habrá alguna diferencia entre equidad y derecho? Bueno, es que la equidad, lo decía Aristóteles en su libro La Política, decía, la equidad es darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es lo que nos toca a nosotros como jueces en los conflictos vecinales, jueces en los conflictos vecinales. También lo decían los romanos, qué maravilla que esos romanos eran en algún aspecto, no en todo. Tampoco es que el derecho era muy justo, porque no tenía nada de social, a manos y limpio, etcétera, etcétera. Ellos decían sum cuique trivendi en latín, darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es la equidad. ¿Y qué es la equidad? La justicia es lo mismo. El concepto de equidad, según Aristóteles en su obra La Política, lo equitativo y lo justo es una misma cosa. Él no encontró diferencia. Y si había alguien justo y alguien ético, realmente era Aristóteles, porque Aristóteles escribió muchísimos libros, la Ética Nicómaco a su hijo, la Ética Mayor, la Ética Eudemo, escribió muchos libros sobre estos aspectos de lo que es el concepto de justicia. Entonces es darle a cada quien lo suyo. Entonces, el aspecto fundamental que podemos hacer como jueces y juezas de justicia y de paz comunal en estos casos que no lleguen dentro de nuestro territorio bajo la determinada cuantía es abrir el procedimiento de mediación o de conciliación y lograr ese aspecto. Una vez que se levante el acta y nosotros logramos mediar, si hay algún incumplimiento, la parte tiene que ir con esa acta a los organismos administrativos, luego a los organismos judiciales, para garantizar siempre la efectividad de los derechos humanos. Pero sí cumplimos un papel fundamental, porque si alguno de nuestros vecinos nos pide mediar en esa situación, nosotros tenemos que abrirles la puerta y, bajo el concepto de los derechos humanos, de las normas constitucionales y de las garantías del proceso, nosotros podemos llamarlos a conciliar. Entonces, esa es la respuesta. ¿Hay preguntas? Ajá. Sí, fíjese, en estos días nosotros, como yo soy de la comuna Simón Rodríguez, fue de la comuna Simón Rodríguez, nos llegó un caso sobre una familia que arbitrariamente la sacaron de la vivienda donde vivían alquilada. Ellos llegaron, por supuesto, a nuestro Tribunal de Justicia y Paz, la asesoramos que fuera a los tribunales civiles, por supuesto, o a la instancia competente, y de allá lo mandaron para acá, para que nosotros hicieran unos acuerdos. Pero no se dio Fíjate, ustedes debieron haber en ese caso activado, ya lo sabemos ahorita, ¿activado qué cosa? Mediación. Entonces, sí. Llamar, notificar a la persona que efectuó ese desalojo, que es un desalojo arbitrario, que es contrario a los derechos humanos, para que conciliaran y mediaran esa situación y lograr nuevamente la reivindicación de esa familia venezolana. Allá hubo una agresión de parte de la persona que... ¿Hubo una? Una agresión. Entonces ya estamos hablando de otros aspectos. Eso ya entra, todo lo que es agresiones, todo lo que es lesiones, dentro del aspecto penal, que es de orden público y que no nos compete por efecto del artículo 10. Entonces hay que separar las circunstancias. Sí, exacto. Nosotros lo que hicimos fue asesorar, incluso, o sea, ¿Y ahora qué vas a hacer? remitimos el caso. Y ahora tienes que mediar, tienes que abrir la fórmula de la mediación y de la conciliación de ahora en adelante. Citar a esa persona para tratar de mediar y conciliar. Si las partes lo piden, si las partes vienen y dicen, mira, aquí se practicó esta situación y yo quiero mediar. Entonces, bueno, nosotros actuamos. Si no, las partes van a los tribunales que tienen competencia sobre ese tipo de situaciones. Tienen que ir a SUNAVI con la superintendencia para que entonces ellos empiecen a tomar las medidas pertinentes y luego entonces ir a los tribunales competentes. Sí, bueno, a nosotros los jueces de paz del territorio Guaycamacuto nos llegó un caso de una supuesta invasión. Esta supuesta invasión es de un tío hacia una casa de un sobrino.
a ellos lo remiten a los jueces de paz el Ministerio Público. Entonces, ¿qué estamos nosotros en este momento haciendo? Por supuesto, escuchamos las partes, los notificamos, escuchamos las partes. Una vez que escuchamos las partes, quedamos de acuerdo a los jueces y juezas de paz de ese territorio, hacer un acercamiento al sitio, a la casa, y conversar Excelente. con los vecinos. Muy bien. Una vez que conversemos con los vecinos, nosotros vamos a hacer un automotivado o una notificación al Ministerio Público de todo el procedimiento que nosotros hicimos para poder... Me parece excelente. Pero en ese caso que haya... Exactamente, en esos casos, y puede llamarlos a mediar. Sí. Recuerden que ustedes son... Lo más que ustedes son mediadores y conciliadores. Entonces esa es la herramienta fue lo fundamental. primero que buscamos hacer. Y no entre se logró. el tío y el sobrino, pero Ok. no se logra. Pero en caso de invasiones, el Ministerio Público tiene que conocer. Sí. ¿no? Tiene que conocer. No puede excluir esa competencia. Sí. Tienen que conocer de esa situación. Sí. ¿Ok? Y ustedes pueden sí colaborar, escuchar a las partes, levantar Claro. cualquier acta y remitirla inmediatamente porque eso es de orden público. Estamos en presencia de un delito. Entonces hay que remitirlo a nuestro Ministerio Público. El Ministerio Sí. Público es un organismo muy competente, muy diligente. Y ellos inmediatamente se abocarán e intentarán, harán las averiguaciones respectivas e intentarán las acciones penales ante los Claro. órganos competentes. Claro. ¿Qué pasa? Que como el Ministerio Público fue el que los envió a ellos para los jueces de paz, nosotros estamos haciendo el procedimiento que nos compete hasta allí. Una vez que nosotros hagamos la notificación, recojamos todo lo que tenemos que recaudar en cuanto a eso, inmediatamente lo enviamos porque es parte de nuestra competencia. Sí, pueden escuchar a las partes, Sí. levantar un acta y en todo este aspecto de mediación, que es la competencia de nosotros, de la conciliación, nosotros levantarlo y podemos enviar esas actuaciones al Ministerio Público para que tengan conocimiento, quizás con una inmediación más cercana de lo que han dicho los vecinos, de las situaciones que allí se han presentado, de la declaración de cualquiera de las partes, ¿verdad? De la víctima, del victimario, y enviarlas inmediatamente al Ministerio Público porque esas son sus funciones. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos otro casito, si me permite. No. Tenemos otro casito en la parte del COM, también ahí son dos hermanos, que uno de los hermanos se queda en la casa materna. Otro hermano mayor acude a nosotros a pedir que lo desalojemos, pues que busquemos la manera de que él Fíjense, comprenda. ahí no estamos en presencia de relaciones arrendaticias, No. sino que estamos en un derecho real de ¿qué? De propiedad. ¿Por qué? Por la sucesión. Hay un problema porque una vez que muere uno el de cuyo, que es un ascendente nuestro, queda un patrimonio vacante. Entonces los herederos entran en comunidad y ahí lo que hay que demandar es la partición de la comunidad, la partición de bienes comunitarios. ¿Ok? Porque nadie está obligado a permanecer en comunidad a través de los tribunales ordinarios. O sea, tampoco están dentro de nuestras competencias del artículo 8. Nosotros tenemos que centrarnos en el 8, ¿ok? Y hacer efectivo el 8. Aquí tuvimos una experiencia de una familia que el hermano hizo lo posible porque su mamá en vida le dijera que se fuera para su apartamento de acá, y él vendió su casa con su esposa y se vino al apartamento de la mamá. Fallece la mamá a causa de esta problemática, y el hermano que le compró el apartamento a la mamá quiere venirse de donde está afuera, y él no lo deja que viva en el apartamento que le compró a la mamá. En realidad no se habló con las hermanas, pero no hizo en sí la solicitud completa porque necesitaba un documento que tenía ya para traerlo, pero eso no importa porque él estaba haciendo una solicitud. Ustedes pueden mediar, porque ustedes son jueces de equidad. Para hacerle el llamamiento al hermano. Mediar, conciliar. Fíjense que, Pero lo dejaron así, no vinieron. ¿vieron por qué yo empecé? Quizás con un elemento que a lo mejor dirán, ay, Guillermo, mire, les está metiendo a los jueces de paz derecho civil, qué complicado, les habla de la... No, tenía que empezar porque de los derechos reales, ¿verdad? Que son esos derechos de tutelaje que hay sobre las cosas, surgen muchos derechos sustantivos, como es, ya lo dije, la propiedad, el usufructo,
el uso, la vivienda, la ubicación, la servidumbre, la enfiteusis, la hipoteca, la prenda, la anticresis, el derecho de retención y el retracto legal. Y entonces de esos derechos sustantivos surgen acciones para los tribunales, surgen competencias. Fíjense que ustedes me han planteado aquí 3 situaciones, una arrendaticia, unas penales, unas de competencias penal y otras que tienen que ver con el derecho de propiedad, que es la rei vindicatio, la acción, el derecho de propiedad tiene varias acciones para su defensa, pero la reina es la rei vindicación. Fíjate todo en latín, rei, cosa, vindicatio mía. Entonces yo quiero traérmela a mi patrimonio nuevamente porque me la sacaron del patrimonio, reivindicación, reivindico el bien inmueble. Entonces son acciones de contenido civil. Por eso yo no es que quería dar un alarde de, no, sino que sé que esto se les va a plantear y ustedes tienen que conocer. Entonces ya nosotros sabemos que nosotros vamos, repito nuevamente, dentro del 8. Dentro del 8, con nuestra Constitución y el artículo 8 de la Ley Orgánica de Justicia y Paz Comunal. Bueno. Y otra cosa, doctor, que por lo menos en nuestra comuna socialista Comandante Hugo Chávez, es una bendición que ahora estemos como jugados módulo de justicia de paz comunal, porque antes no estaba y hace unos años atrás sí se hacían desalojo acá en este departamento. La comuna fue que comenzó a ordenar. Así es. Por eso la importancia que tenemos en Venezuela de que el pueblo venezolano está empoderado y está empoderado a través de las leyes comunales que nos da a veces en forma de decreto el legislativo, a veces la Asamblea Nacional, y que nos da un poder importante para darnos justicia dentro de nuestra propia comunidad. Es una justicia importantísima porque somos los propios vecinos los que estamos dirimiendo los conflictos porque somos los que tenemos en primera mano el conocimiento de las circunstancias que ocurren con nuestros vecinos. Y es una forma de, a través de la equidad, darle a cada quien lo que le corresponde. Nosotros cada caso que recibimos siempre lo protegemos entre todos los seres. Es importante. Los casos lo discutimos, vemos qué artículo de la ley tiene que ver con ese caso para entonces ya el día de la cita de las partes involucradas. De la audiencia. Sí. Perfecto, excelente. Sí, siempre tenemos que trabajar en equipo. Mire, el día que nosotros creamos que individualmente podemos tomar decisiones, ese día nos equivocamos. Recuerden aquella frase también, por eso es lo importante también de la filosofía junto con el derecho. Descartes decía que cuando dudo existo. Es una frase maravillosa. ¿Por qué? Porque cuando se me presenta el conflicto, yo busco cómo orientarme. A veces los jueces que somos unipersonales no podemos consultar con más nadie, pero consultamos con nuestros amigos. ¿Cuáles son nuestros amigos? La jurisprudencia de nuestras salas del Tribunal Supremo de Justicia, los principios constitucionales, las normas legales y nuestros libros. A veces, bueno, mire, ¿quién no le ha pasado estando casado y siendo jueza y juez y el marido o la esposa te dice, oye, pues tú te la pasas metido en esos libros? Sí, un juez y una jueza, y en especial los jueces de justicia de paz comunal, siempre tienen que estar leyendo, siempre tienen que estar atentos a las normas constitucionales, a la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, siempre tenemos que estar en esta constante formación que tenemos hoy acá y que se está realizando a través de la Comisión de Justicia de Paz Comunal del Tribunal Supremo de Justicia, que preside la magistrada Tania D'Amelio Cardiel, quien tiene un empeño extraordinario en la formación de nuestras juezas y nuestros jueces. Bueno, yo creo que con esto damos por terminado, quedó concluido y bueno, seguimos este proceso de formación en toda la República. Muchísimas gracias. Gracias.